Listo. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este ciclo de conferencias tipo webinar organizado por el Seminario Internacional titulado Idealismo en Activismo y Decolonialidad. Sí, de, nosotros tuvimos esta iniciativa desde hace ya algunos años, pero hasta ahorita ya lo estamos materializando, ¿no? Les voy a explicar los pormenores de los temas del día de hoy y ahorita ya pasamos a una información ya un poquito más puntual. Pues bueno, como les comentaba, el título se llama de este webinar es Fenomenología y Problema Mente-Cuerpo. ¿Sí? Y el objetivo pues es introducir a las y los participantes al pensamiento fenomenológico y su relevancia para comprender la experiencia consciente como base para cuestionar los dualismos mente-cuerpo y sujeto-objeto en la psicología contemporánea, así como también en las ciencias cognitivas. Y pues bueno, van a ser 4 módulos, ¿sí? Esos 4 módulos van a estar distribuidos de la siguiente manera. El del día de hoy, de esta semana, es precisamente el módulo de Introducción a la Fenomenología, o sea, su relación con las ciencias cognitivas. El siguiente módulo, que es de nuevo el próximo miércoles, igual a la misma hora, el problema mente-cuerpo, y después continuamos con el problema mente-cerebro y cerramos con el webinar número 1 con el tema de hacia una concepción experiencial de la mente. ¿Sí? Me presento, yo soy Fernando Iván Garza Hernández, yo soy doctorando del doctorado en Educación de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi tema de investigación es en activismo, identidad discursiva e idealismo analítico, ¿sí? Tiene corte fenomenológico en investigación para entornos de contextos interculturales, multilingüísticos, diversos, ¿sí? En este caso, mi área de estudio mi universo es la Universidad Autónoma Indígena de México. Y bueno, pues mi director de tesis es el doctor Luis Daniel Escobar López de la Mari. El doctor y un servidor, como les comentaba, tuvimos la inquietud de crear este seminario precisamente para diseminar estas ideas que en la región probablemente no se aborden en los contextos académicos y también en los contextos de investigación que predominan en la región, ¿no? Ya sea en las universidades locales, en los centros de investigación del estado de Sinaloa. Sí, y pues bueno, él es experto en lengua de señas, el experto en idealismo analítico, también en investigaciones de la metáfora conceptual, análisis del discurso, y esta es una de las muchas empresas que estamos tratando de comenzar para diseminar estos temas. Y pues como les comentaba, es un ciclo de webinars, el ciclo entero se llama, ¿qué es esa cosa llamada cognición corporizada? Sí, en el calendario nosotros tenemos aquí como fechas estas 4 fechas. Les decía el miércoles que es hoy 3 de septiembre, el próximo 10 de septiembre, después el tercer módulo es el 17 de septiembre y el 24 cerramos el último módulo. Eh, y no hay necesidad de reingresar a otro grupo, en el mismo grupo de WhatsApp que tenemos con la invitación que hicimos, que compartimos en las redes sociales. Ese mismo grupo ahí se les va a compartir las ligas de Zoom y todo lo demás para que puedan ustedes estar presentes. Y pues bueno, comenzamos ahora sí con la temática. Se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a narrar en un estilo de línea de tiempo, donde comenzamos con Husserl, ¿sí? Después hacemos un salto cuántico hasta llegar a Merleau-Ponty, y después de nuevo hacia Varela, Thompson y Rosk, y por último cerramos con la cognición corporizada, la cognición 4E, sí, de la fenomenología contemporánea. Lo presento de esta forma porque hace algunos años intentamos llevar a cabo este seminario, ¿sí? Y auspiciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora se llama Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Solo que quisimos darle un tratamiento distinto, puesto que algunos de los jóvenes, de los compañeros que estaban aquí, que ahorita están presentes, pues nos decían, era precisamente muchos jóvenes estudiantes de psicología que nos decían, bueno, pues es que
ver todos y cada uno de los pormenores de esta línea de tiempo, pues nos llevaría a que es estudiar la carrera completa de nuevo, ¿no? Entonces, eh, vamos a tratar de englobarlo lo más resumido y concreto posible. No obstante, como les comentaba, el área de las ciencias cognitivas y la neurofenomenología, la fenomenología experimental, pues es todo un campo de estudio que viene desarrollándose desde la teoría de los sistemas dinámicos, exactamente después de que publicaran su trabajo tanto Humberto Maturana como Francisco Varela y otros más, que ahorita lo vamos a ver, pues es como fue caracterizándose lo que conocemos ahora como cognición corporizada. Pero bueno, ese es el desarrollo de la línea de tiempo, cómo vamos a ir narrando esta conferencia. Y pues bueno, para comenzar, pues empezamos con el origen, ¿no? Que es Edmund Husserl, ¿sí? Y lo que él llamaba el volver a las cosas mismas. Y pues bueno, la fenomenología como tal surge a inicios del siglo XX con Husserl, de la mano de Husserl, quien buscaba fundar una filosofía rigurosa que no dependiera de los supuestos naturalistas ni de las explicaciones psicológicas dominantes de su época. Para Husserl, el gran error de la psicología era reducir la conciencia a un fenómeno natural, como si se tratara de un objeto, entre otros, medible y cuantificable al estilo de las ciencias naturales. Hemos hablado inclusive aquí los que son mis alumnos en la Universidad Indígena, muy apegado al método científico, ¿no? Ahora, su propuesta consistió en abrir un nuevo camino de investigación que pusiera en el centro de la experiencia misma al cómo se da antes de interpretaciones teóricas, perdón. Esto lo resumió con la célebre consigna que decía a las cosas mismas. Ahora, uno de sus conceptos clave es el de intencionalidad tomado su maestro Franz Bretano, pero ampliado de manera más radical. La intencionalidad indica que la conciencia no es una cosa cerrada en sí misma, sino siempre un acto que se dirige hacia algo. Pensar es pensar en, percibir es percibir algo y desear pues es desear algo. En otras palabras, la conciencia es como una linterna, así como un foco de mano, que no ilumina nunca en abstracto, sino que siempre se enfoca a un objeto o a una situación. Este descubrimiento abrió el horizonte para concebir la mente no como un contenedor de representaciones, sino como un flujo orientado hacia el mundo. Otro aporte fundamental de Husserl es la propuesta de la reducción fenomenológica o lo que se le conoce como la epoge. Y consiste en suspender los juicios, creencias o teorías previas sobre el mundo o ponerlas entre paréntesis, ¿no? Para atender a cómo se nos da la experiencia en primera persona. Husserl no buscaba negar la existencia del mundo, sino abrir un espacio de observación más radical. En lugar de preguntar qué es el mundo, desde las ciencias preguntaba cómo aparece el mundo para mí. Una metáfora útil es la del modo avión, como en los teléfonos. Cuando activamos el modo avión en nuestro teléfono inteligente, pues no destruimos las conexiones externas, simplemente las ponemos en pausa para atender al dispositivo mismo. De igual manera, la epoge suspende los supuestos para describir lo que la experiencia revela. Ahora, Husserl también introdujo el concepto de mundo, de la vida, o lo que se conoce en alemán como Lebenswelt, entendido como el suelo originario de significados y prácticas compartidas que siempre antecede a cualquier explicación científica. Antes de que la física formule leyes sobre el movimiento o la biología sobre la vida, ya estamos insertos en un mundo vivo que da sentido a esas ciencias. En este sentido, Husserl recordaba que la ciencia es como un mapa, mientras que el mundo de la vida es el territorio mismo en el que habitamos. Entonces la fenomenología es pues o busca retornar a ese territorio para comprender cómo se construye la experiencia. Entonces, de este modo, Husserl fundó una filosofía que no busca explicar casualmente los fenómenos, perdón, causalmente, sino describir cómo se manifiestan a la conciencia misma. Su proyecto es ambicioso porque una ciencia en las esencias es hablar de una ciencia de las esencias de la experiencia. Una investigación rigurosa que permita comprender no solo el yo, sino también la intersubjetividad y el mundo compartido. La fenomenología en este punto inicial se convierte en una disciplina que pretende superar el dualismo cartesiano
entre sujeto y objeto, reconociendo que ambos constituyen mutuamente el horizonte de la experiencia. Y pues en resumen, Husserl nos invita a redescubrir lo evidente, ¿sí? Aquello que muchas veces pasa desapercibido por su misma cercanía, ¿sí? Nuestra experiencia inmediata es esa cercanía que a veces ni siquiera la notamos. Entonces, como él mismo afirmaba, pues el filósofo debe convertirse en un eterno principiante, ¿no? Alguien que nunca da por sentado lo que aparece y que siempre retorna al fenómeno de su frescura originaria. En ese sentido, la fenomenología es un ejercicio de asombro ante el mundo vivido y un esfuerzo por ver de nuevo lo que ya está ahí, pero que solemos perder de vista, ¿no? Ahora, eh, al dar el siguiente salto, ¿sí? En la historia de la fenomenología, en esta introducción, eh, llegamos a Maurice Merleau-Ponty, quien postulaba que existe un cuerpo vivido, ¿no? ¿Sí? Y este cuerpo vivido es un concepto muy interesante que Maurice Merleau-Ponty retoma, surge de retomar la fenomenología de Husserl, ¿no? Él introduce un giro decisivo. Coloca el cuerpo en el centro de la experiencia. Para él no basta con decir que la conciencia es siempre conciencia de algo. Hay que añadir que esta conciencia es corporal. No somos sujetos abstractos que miran al mundo desde afuera, sino seres corporizados que lo habitan, este, y de ahí su afirmación radical: no tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Eso es lo que decía Merleau-Ponty, ¿no? Ahora, la propuesta que él hace pues rompe con la visión cartesiana, que entendía el cuerpo como una máquina o la mente como una sustancia separada. En cambio, nos muestra que el cuerpo es la condición de posibilidad de toda percepción y acción. El cuerpo no es un objeto entre objetos, sino el medio a través del cual el mundo se nos hace accesible. Cuando caminamos, vemos y tocamos o hablamos, y no lo hacemos como espíritus que usan un instrumento biológico, sino como un cuerpo, o como cuerpos que ya están implicados en el mundo. Y en su obra fenomenológica perdón, su libro se llamaba Fenomenología de la Percepción, ¿sí? Y él describe cómo la percepción no es una copia pasiva de la realidad, así como esperando a que el mundo choque con ella, ¿no? Sino un encuentro activo entre el cuerpo y el entorno. El cuerpo funciona como una brújula, decía él, ¿no? Orientada hacia el mundo, que se adapta, se anticipa y organiza la experiencia. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la manera en que un pianista experimentado toca un instrumento. No piensa nota por nota, sino que su cuerpo responde directamente al teclado en un flujo de acción y percepción integrado. Ahora, Merleau-Ponty también introduce el concepto de esquema corporal, que se refiere a la organización prerreflexiva que tenemos de nuestro cuerpo en el espacio. Gracias a este esquema, podemos movernos con naturalidad, alcanzar un vaso de agua o esquivar un obstáculo sin necesidades de cálculos conscientes. Este esquema no es un conocimiento teórico, sino una forma de habitar el mundo. Dicho de otro modo, el cuerpo sabe más de lo que el pensamiento puede formular. Ahora, otra de sus contribuciones centrales es mostrar que la percepción es siempre situada y ambigua. Cuando miramos una figura ambigua como el famoso vaso cara, nuestra percepción oscila entre ver un objeto u otro. Esto demuestra que no percibimos simplemente datos objetivos, sino que la percepción implica interpretación corporalizada. Y el mundo no es un conjunto de estímulos fijos, sino un campo de posibilidades que nuestro cuerpo organiza en función de su orientación vital. Ahora, con ello, Merleau-Ponty prepara el terreno para la crítica al cognitivismo clásico del siglo XX, que reducía la mente al procesamiento simbólico. Frente a la metáfora de la mente computadora, pues él plantea que la cognición es inseparable de la motricidad para y que la percepción, perdón, que es inseparable de la motricidad, la percepción y la interacción, estas tres cosas que están imbuidas, ¿no? Y su fenomenología del cuerpo vivido es entonces, en ese sentido, un puente directo hacia las ciencias cognitivas contemporáneas y la llamada cognición corporizada que vamos a ver más adelante. Y
en suma, pues Merleau-Ponty nos recuerda que somos seres encarnados y que comprender la experiencia humana no significa observarla desde un laboratorio externo, sino reconocer que todo conocimiento se enraiza en la percepción y en el cuerpo que habita un mundo. Para, eh, para, para ponerlo un poquito más sencillo, el cuerpo no es un traje que nos ponemos para existir, sino es la forma misma en que existimos en el mundo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el siguiente salto cuántico, ¿sí? Para llegar a ahora sí, al giro hacia la ciencia cognitiva como tal, ¿no? Y los personajes más relevantes en este aspecto son Francisco Varela, Thompson y Eleanor Rosk, ¿sí? Quienes trabajaron el concepto que generó Humberto Maturana gracias a la teoría de los sistemas dinámicos, que es la autopoiesis, ¿no? ¿Sí? Y esto pues fue en los años 90. Ellos tres, tanto Varela, Thompson como Eleanor Rosk, publicaron un libro llamado The Embodied Mind, que traducido al español se llama De Cuerpo Presente. Eso también está en la bibliografía que les compartí. Ambos, inglés y español, están ahí en la bibliografía que les hice llegar. Y bueno, este libro marcó un parteaguas, ¿no? Porque llevó a la fenomenología al diálogo directo con las ciencias cognitivas, frente al paradigma dominante de la mente como un procesador de símbolos, o como se le conoce la metáfora de la computadora o la metáfora de la mente computacional, ¿sí? Y pues estos autores propusieron un enfoque radicalmente distinto. La mente como en acción. Ahorita vamos a ver qué onda con eso de la inacción. Y bueno, por ello retomamos intuiciones de Merleau-Ponty, ¿sí? Y de la tradición fenomenológica, pero las articularon con biología, neurociencia y psicología contemporánea. Y pues bueno, la noción central de su propuesta, que es la autopoiesis, pues es un concepto desarrollado previamente por Francisco Varela cuando trabajó e hizo sus investigaciones con Humberto Maturana. Y pues ellos sostienen que la vida se caracteriza por la capacidad de autoorganizarse y producir sus propias condiciones de existencia. Eso es la autopoiesis. O sea, un organismo vivo no es una máquina programada desde afuera, sino un sistema que constantemente se renueva y se regula. Desde esta perspectiva, la mente no puede comprenderse como un espejo que refleje el mundo, sino un proceso dinámico que emerge de la interacción entre organismo y entorno. Ahora, de esta idea surge el concepto de enacción, ¿sí? Permítanme. Ahí está. Surge el concepto de enacción, que no es más que otra cosa más que conocer, o resumir que conocer no es repensar o representar, perdón, un mundo preexistente o predado, ¿no? Sino traer a la mano un mundo a través de la acción. O dicho en palabras sencillas, conocer es hacer. Cuando un insecto se orienta hacia la luz o cuando un ser humano aprende a manejar una bicicleta, lo que ocurre no es la ejecución de un plan interno predeterminado, sino una danza adaptativa en la que el organismo y el entorno co-constituyen la experiencia, o sea, unidos y no separados. Ahora, una metáfora útil es pensar en el conocimiento como navegar en alta mar. El navegante no tiene un mapa fijo, sino que ajusta su rumbo continuamente en función del viento, las olas y la embarcación. Ahora, otro aporte clave es la idea de acoplamiento estructural. Es decir, organismo y entorno no son entidades independientes que ocasionalmente interactúan, sino sistemas en acople permanente. Es decir, el pez no existe sin el agua que lo sostiene. El ser humano no existe sin el lenguaje y la cultura y el medio que lo habita. El conocimiento emerge de este acoplamiento dinámico y no puede entenderse como algo encerrado en la cabeza. En ese sentido, Varela, Thompson y Rosk anticipan lo que después denominarían la cognición 4E. Ahorita vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Y pues además estos autores introducen el concepto de sense making, ¿no? O producción de sentido. Es decir, los organismos no reaccionan simplemente a estímulos, sino que generan un mundo de significados relevantes para su supervivencia y para sus prácticas. Para una abeja, por ejemplo, una flor no es un objeto físico,
con determinadas longitudes de onda, sino una fuente de néctar. Para el ser humano, una palabra no es un conjunto de sonidos, sino un gesto de sentido que abre un horizonte de significados. Así la cognición se entiende como un proceso de constitución activa de sentido y no como un registro pasivo de información. Ahora, lo interesante es que este enfoque, inspirado en la fenomenología, propone también una metodología nueva para la ciencia cognitiva. Sí, para él la llamó la neurofenomenología, una estrategia que combina la descripción de la experiencia en primera persona con el análisis de los datos neurobiológicos. Entonces, en lugar de descartar la vivencia subjetiva, ¿sí? Por ser poco científica, la neurofenomenología la coloca en el centro, como una dimensión indispensable para comprender la conciencia. Y pues en resumen, estos tres autores nos invitan a repensar la mente como una máquina, no como una máquina que procesa símbolos, es decir, por ejemplo, una computadora, hablando de la arquitectura von Neumann, ahorita lo vamos a checar, sino como un organismo vivo que se constituye en interacción con el mundo, ¿no? Y desde aquí la fenomenología ya no es solo filosofía, sino un camino muy fecundo para las ciencias cognitivas contemporáneas. Y pues resumirlo con una metáfora sencilla. La mente no es un espectador frente a un escenario, ¿sí? Más bien es el bailarín que co-crea o construye la danza con todo su entorno, ¿ok? Ahora, aquí les muestro lo que se le conoce como el diagrama de arquitectura von Neumann del cerebro como un ordenador, es decir, esta idea representacional de que la información entra así de forma conductual en nuestra cabeza, ¿sí? Como si fuera nuestro CPU, y en esta unidad de control o CPU, que en donde se encuentra la memoria, pues editamos, computamos y después de forma conductual expulsamos un output, ¿no? O sea, una respuesta a tal o cual estímulo, ¿no? Ahora, pues bueno, la, la fenomenología de la época contemporánea, ¿sí? Sobre todo relacionada con la psicología y la cognición 4E en esta actualidad, ya no se entiende solo como una corriente filosófica, sino como un interlocutor clave para las ciencias cognitivas. Ahora, lejos de quedar confinada a la filosofía continental, ha demostrado ser un marco capaz de dialogar con la psicología, la neurociencia y la inteligencia artificial. Autores como Sean Gallagher y Dan Zahavi, que crearon este libro que se llama La mente fenomenológica, así como Antonio Chemero y Ezequiel Di Paolo y otros más que también les compartimos esta información estas fuentes en la bibliografía, pues ha mostrado que la fenomenología no solo describe la experiencia, sino que ofrece herramientas conceptuales para comprender problemas centrales de la mente contemporánea, que son la conciencia, la percepción, la agencia y la intersubjetividad. Y pues uno de los aportes más influyentes es la articulación de la llamada cognición 4E, ¿sí? Que es esta de aquí arriba, ¿sí? Y pues bueno, este enfoque sostiene que la mente no puede reducirse al cerebro, ni siquiera a un sistema cerrado de representaciones internas, sino que por el contrario, la cognición es embodied, o sea, es corporizada porque depende de nuestro cuerpo, es embedded porque está situada y ocurre en los contextos específicos, es enactive porque se enactúa o es enactiva porque surge de la acción y extended porque se encuentra extendida, o sea, se prolonga en herramientas y tecnologías. Y cada una de estas cuestiona la imagen tradicional de la mente como un sistema de procesamiento de información aislado. Ahora, un ejemplo sencillo de esto es cuando aprendemos matemáticas usando los dedos, no estamos solo calculando en la cabeza, sino corporizando el pensamiento. Ese gesto con las manos es una forma de cognición extendida, porque el cuerpo y el entorno se convierten en parte del proceso de pensar. De la misma manera, al usar un teléfono inteligente para orientarnos en una ciudad desconocida, nuestra mente se extiende hacia el dispositivo. Es decir, el mapa digital es parte de nuestra cognición. Esos ejemplos cotidianos ayudan a mostrar que la mente es siempre relacional y distribuida. Ahora, la fenomenología aporta aquí algo decisivo. Recuerda que la experiencia en primera persona
no puede ser eliminada de las ciencias cognitivas. Y frente a intentos de explicar la mente solo desde redes neuronales o modelos computacionales, la fenomenología señala que la conciencia no es un efecto secundario o un epifenómeno, sino el terreno mismo donde se constituye el mundo. Y en palabras de Dan Zahavi, bueno, pues, el estudio de la experiencia subjetiva no es un lujo filosófico, sino un requisito indispensable para entender la mente humana. Ahora, otro punto fundamental es la relevancia del cuerpo y la intersubjetividad. Esto lo dice inclusive Sean Gallagher, ¿no? En muchas de sus publicaciones, quien ha mostrado cómo el movimiento corporal, la percepción compartida y la interacción social son condiciones básicas para la cognición. Desde la infancia, la mirada del otro, el gesto, la coordinación motora, son dimensiones constitutivas de la experiencia. Esto significa que la mente no es un ente como aislado, ¿no? Que después se conecta con los demás, sino que nace ya en un mundo intersubjetivo o interconectado. De ahí que hablar de cognición 4E implique también hablar de un nosotros en acción. Entonces la fenomenología contemporánea también ha servido como crítica del representacionalismo. Léase representacionalismo, lo que comentábamos sobre a la arquitectura von Neumann o el modelo computacional de la mente, ¿sí? Donde todo el hecho de la experiencia humana pues nace y muere en el cerebro, ¿no? Es como el ejemplo que le daba a algunos de mis alumnos sobre. Imagínate que nos subimos a un automóvil y nos podemos a darle vueltas al Burger King o a cualquier empresa de estas de comida rápida y soy yo el que les empieza a platicar, no, mira, aquí venden hamburguesas, es tal marca, saben así, están hechas de pan y empiezo yo a cantarles todo el correlato de la hamburguesa, pero nunca entramos en sí a experienciar el consumir una hamburguesa, ¿no? Sí, esto es uno de muchos ejemplos sobre que la mente, por muy buen tiempo, en las ciencias cognitivas se trató de esa forma, ¿no? Y hay aportaciones que inclusive en la psicología eh, hay aspectos que se abordan, por ejemplo, como la adquisición del lenguaje, donde se aborda dentro del estructuralismo y el constructivismo lo que le llaman el innatismo, ¿no? Es decir, lo que hablaba Chomsky de que nacíamos precableados para hablar para adquirir una lengua y hablaban de condiciones predadas y suprimían un poquito el hecho del contexto, ¿no? Ahora, la crítica es clara, ¿no? De nuevo, no podemos reducir la mente a representaciones internas de un mundo externo, como si fuera una especie de espejo, ¿no? Y más bien el mundo se constituye en la interacción viva entre organismo, cuerpo y entorno. Por eso Sean Gallagher y Francisco Varela, así como otros más que trabajan la cognición 4E, hablan de una tercera ola de la ciencia cognitiva, en la que la fenomenología se convierte en aliada para pensar la mente como un sistema dinámico encarnado. Y pues bueno, en suma, la fenomenología hoy nos ofrece una base conceptual para comprender la cognición como un proceso encarnado, situado y relacional. Ahora, podemos decir de manera más sencilla que la mente no está como en una caja dentro del cráneo, sino que es una red viva de relaciones entre cuerpo, mundo y, y otros, ¿no? Con esta imagen se abre la puerta a los siguientes webinars, ¿sí? Donde vamos a profundizar un poquito más sobre el activismo, ¿sí? Donde vamos a mostrar estas ideas que se aplican en la psicología y en el objeto de estudio sobre la experiencia, la identidad en los contextos interculturales, que es en lo que yo he estado versando mi trabajo de investigación, ¿sí? Ahora, hay ciertas aclaraciones que quisiera también abordar en esto sobre, por ejemplo, si fenomenología es lo mismo que psicología o algo por el estilo, ¿no? Si se pudiera malentender, no, no estoy diciendo eso, sino que puede ser una confusión común y que es pensar que la fenomenología de Husserl es simplemente una nueva psicología descriptiva. Pues, la diferencia es fundamental. La psicología incluso, en su versión experimental,
se ocupa de explicar causalmente los fenómenos mentales recurriendo a leyes empíricas, mientras que la fenomenología se propone describir cómo se dan las experiencias en la conciencia, independientemente de toda explicación causal. Ahora, Husserl fue muy crítico con el psicologismo porque este reducía las leyes de la lógica, ¿sí? Y de la conciencia a hechos psicológicos contingentes, perdiendo de vista su carácter universal. Y lo que la fenomenología aporta es un marco para investigar la experiencia en su dimensión constitutiva. Y, por ejemplo, ¿cómo aparece un objeto como tal? Bueno, ¿qué estructura hace posible que reconozcamos un sonido como música y no como ruido? Entonces, así la fenomenología no compite con la psicología, ¿sí? Sino que la fundamenta, ¿no? Recordándole que cualquier investigación empírica pues, presupone un suelo de experiencia vivida. Lo que él mencionaba, justo acuñado como Lebenswelt, ¿no? Y que no puede ignorarse, ¿no? Entonces, hasta aquí, eso es de manera muy resumida, esta primera introducción a la fenomenología y su relación con esto que hemos venido hablando sobre la cognición 4E y sobre todo el enactivismo como tal, ¿no? Muchos de las citas que pongo por aquí, pues ya se las compartí ahí en la carpeta de los libros de bibliografía, sí, para que le puedan echar ahí un vistazo. Me comentó ahí la compañera Adriana que si puede pasarles así con unas lecturas previas, se nos pasó. Vamos a procurar que el próximo webinar compartirles lecturas sugeridas para que no lleguemos así como ahora en blanco. No sé, ya es error de logística entre nosotros. Pero bueno, quiero pasar a la parte donde pudieran haber algún comentario, algo que ustedes quisieran compartir, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes ya habían escuchado de esto, si ya conocían esta información relacionada a esto, o alguna objeción, adelante, con todo gusto aquí vamos abriendo los micrófonos para compartirlo. Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Sí me escucho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo. Disculpe, pues checando yo en internet y en la IA y todo esto, habla sobre la relación entre el idealismo, el enactivismo y la decolonialidad, ¿no? Y me llama la atención que esta aplicación hace mención a que critica el reduccionismo, hace énfasis en la experiencia y desafío de las estructuras de poder. Entonces, analizando con lo que está hablando y lo que dice, pues sí, me hace mucho sentido, pero ¿me podría explicar un poco a qué se refiere cuando dice critica el reduccionismo? Esta parte. Sí, cuando se habla de reduccionismo, sobre todo fisicista, la palabra fisicalista no existe en la lengua española, es fisicista como tal, ¿no? Eh, Trata de explicar estos fenómenos desde una postura materialista, es decir, eh, se hace hincapié en que la mente, por decir o por citar un ejemplo de los conceptos aquí, se explica de manera causal, que es producida directamente por un cerebro. Entonces, esto tiende a reducir precisamente la explicación de todo tipo de fenómeno experiencial, humano y contextual a meras representaciones mentales, como lo que platicábamos aquí de la arquitectura von Neumann, ¿no? Todo tiene una génesis material más allá de un cuerpo, un contexto y una experiencia vivida. Entonces, eso es a lo que hace referencia, ¿sí? Pero igual aquí si alguien, aquí algunos de los colegas o compañeros que quieran hacer alguna otra aportación o enriquecer esa parte, adelante, eh, con todo gusto los escuchamos, ¿sí? Sí, ¿puedes explicar un poco más acerca del concepto de activismo? Creo que me perdí ligeramente en esa parte. Y también para
esto alimentar un poco la pregunta del reduccionismo. Creo que también está bastante abocada hacia la teoría de sistemas, de que las cosas no pueden ser vistas como en sus partes separadas, sino que tienen que ser revisadas a través de su conjunto. Sí, exactamente. El enactivismo es precisamente, se consideró radical en algún momento porque suprimía precisamente toda idea de que la mente provenía de una génesis material, ¿no? Es decir, el enactivismo pudiera sonar como anticiencia. Y es común que se piense que el activismo pues rechaza la ciencia precisamente por estas afirmaciones que no tienen una génesis, un orden material, ¿no? Entonces, pues nada más equivocado. O sea, Varela fue quien propuso dentro de la neurofenomenología precisamente para tener puentes entre la descripción fenomenológica y los hallazgos neurocientíficos. Ahora, la idea de los experimentos empíricos se benefician de descripciones de la experiencia en primera persona y que la fenomenología pueda nutrirse de estos resultados científicos, pues es uno de los objetivos del activismo. El activismo es la comunión entre organismo, contexto y sus representaciones subjetivas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la explicación precisamente de que el reduccionismo materialista puede suprimir el contexto de alguna manera o la inacción de los organismos con su entorno, su relación muy intrincada para poder generar experiencias, pues esa es la mayor crítica que le hace el materialismo al enactivismo, ¿no? Por eso cuando se habla de la intencionalidad radical es porque se pensaba que hablar de enactivismo pues era hablar desde una postura no científica, pues entonces era como que coquetear con esta idea idealista de la conciencia y de la generación de mente, ¿sí? Pero no abandonando el oasis del materialismo como tal, sino ese es más que nada, podría ser una primera aproximación o explicación del activismo. Pero adelante, me gustaría escuchar la opinión del compañero aquí, Alan. Ah, no, no sé si nada más tenía dudas con esa parte, porque en cierto punto llegué a perderme acerca de que si bien comprendía que había implicada cierta representación y hablabas de primero tercera persona, donde me perdí un poco era cómo se volvía primera y segunda persona después de continuar con la acción. Era como un proceso de retroalimentación que no terminaba de comprender. Es que igual Sean Gallagher hablaba precisamente del enactivismo en la intersubjetividad, ¿no? Es decir, no solo, no, tampoco somos, así como se pondera el contexto, nosotros no somos seres aislados, sino que precisamente somos seres sociales, organizaciones biológicas que interactúan unas con otras. Entonces eso no puede, sería como una especie de falacia el pensar eh, que, no, que la experiencia subjetiva se reduce al yo de primera persona, así como una especie de solipsismo, y no hay ningún tipo de puente o interacción entre, entre organismos, ¿no? Como tal. Entonces esto también ahí plantea la idea de que la cognición como acción, pues es inseparable de esta acción o esta experiencia sensorial, pero siempre nos interconectamos o creamos nuestros referentes o nuestras abstracciones precisamente en la interacción también, no solamente entre contextos, sino también con otros, con el otro, ¿no? Entonces ese es el puente entre el yo y el de primera persona y el yo de segunda persona, a pasar al yo de tercera persona, que ya es el colectivo, ¿no? Va, va, gracias. Entonces ya va orientado entonces a reconocer también lo que hay de afuera, no se centra únicamente en los aspectos de primera persona. Ahora, comentaba el compañero sobre decolonialidad, o sea, ¿está de adorno o está así como ¿cómo se llama? Así como como palabra moneda de oro para quedar bien? No, no, en realidad, precisamente porque el enactivismo también estudia lo que es la emergencia y la experiencia, ¿sí? Pues toda interacción dinámica entre un organismo y su entorno pues genera una experiencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de decolonialidad, hablábamos de estos dualismos cartesianos, es decir, aquí arriba flota el deber ser, ¿sí? De los discursos y acá abajo, por poner así una metáfora, está el es. Entonces, acá arriba del deber ser, pues es un discurso cargado de cualidades
pero acá abajo la realidad fenoménica pues es muy aparte de cualquier discurso de orden del que quieras, ¿no? Entonces, desde ahí, las luchas por la decolonialidad, la visibilización de la desigualdad, eh, viene precisamente de estos discursos que suceden inclusive en los contextos en los que se supone debería de suceder la implementación de la horizontalidad entre culturas, pero hemos visto que esos discursos no solo se cumplen en el deber ser, pero a veces son coyunturales. Es decir, eh, sale el discurso cuando es conveniente, se vuelve a guardar y tal es así que pues a veces cuando se habla de revitalizar una lengua, en este caso una lengua indígena, pues se hace alusión a los bailes y demás, solamente cuando se evoca el discurso, pero cuando ya no se evoca, pues ya no es necesario. Entonces, eso es poner en tela de duda, es decir, si esto ya no funciona, pues hay que abandonarlo y ver qué podemos hacer. No sé si alguien más quisiera aportar aquí, compañeros. Adelante. Ahora, les comentaba así rapidito, ese es un webinar muy introductorio de lo que es fenomenología. Probablemente se escucharon conceptos aquí que están un poquito complejones o que puede ser que no nos resuenen en nuestra vida diaria. Les digo, esto es un tema vasto, inclusive hay quienes hacen referencia a la cognición 4E, no como una teoría como tal, sino una agenda postcognitivista. ¿Por qué agenda? Porque pues son un cúmulo de teorías que mientras estamos aquí dando este webinar, pues están haciendo investigación. Entonces no podemos hablar de una teoría consolidada como tal. Ahorita la teoría que está avanzando o destacando un poco más es precisamente el enactivismo. Entonces, pero esto no quiere decir que no retome elementos de las otras teorías o de los otros aportes para poder alimentarse de ello. Entonces, adelante, no sé si alguien más quisiera hacer alguna precisión, colegas. ¿Cómo ven? Tal parece que ya no hay nadie más. O igual si quieren hacer Es alguna un, aportación más, ¿no? Adelante, como les digo, es algo muy vasto, esa simplemente es una aproximación introductoria, pero adelante, ¿no? Quien guste. sí. De hecho, yo iba a comentar esa parte que es un tema muy extenso, profe, de mucha investigación, de muchos conceptos, de mucho que aprender, ¿no? Y con esta introducción básica, se podría decir, para entender lo más básico, pues todavía queda un vasto campo de aprendizaje. Entonces, eh, modo autodidacta, a compromiso mío, investigar un poquito más, investigar sobre la información que nos ha mandado, los libros muy interesantes. Y pues nada, agradecerle de antemano. No, muchas gracias. De hecho, incluso terminamos antes de lo esperado, ¿no? Teníamos planeado Sí. una hora de conferencia y cerramos en 26 minutos, ¿no? Como les digo, quise hacer hacer esta aproximación muy acotada y haciendo muchas metáforas para que podamos comprender algunos conceptos que a veces son un poquito más complejos de lo que parecieran, ¿no? Ahora, no cerramos aquí. En el próximo webinar lo continuamos el miércoles, ¿sí? Nosotros tenemos planeado que el módulo 2, que sea el problema mente-cuerpo, pues sea el miércoles 10 de septiembre. Entonces, vamos a abordar también eh, algunas de las cuestiones que vimos aquí, porque son fundamentos, son plataforma de desarrollo para este tema, ¿no? Para comprender más que nada la esencia de las cosas en cuando se habla de agenda postcognitivista, cognición corporizada,
y cognición 4E. Y sobre todo, también la intención de esta clase en específico es precisamente el establecer una relación o un puente entre lo que es la psicología como investigación científica y la fenomenología, ¿no? Porque, pues, no, por lo general no logramos hacer la conexión. Hay un tratamiento matemático que a veces hasta pareciera tiránico en algunos espacios de investigación académicos, puesto que el problema de la evidencia empírica o los epítetos de pseudociencia, pues pueden emerger ahí, porque no tienen una resonancia como cuantitativa o no parecieran asimilarse al método científico, por ello pudieran parecer eh, eh, como que pseudociencia, ¿no? De alguna manera, pero esto, por eso Francisco Varela lo quiso abordar a partir de, como mencionó bien el compañero Alan, desde la teoría de los sistemas dinámicos, para poder estudiar precisamente desde la postura de una organización biológica cómo genera sus representaciones y sus abstracciones que aprende del mundo, ¿no? Sí, entonces, ojalá haya logrado el cometido, espero no haberlos alejado más. Y bueno, pues aquí comenta el compañero extender la explicación de la crítica del modelo von Neumann. Claro que sí. Miren, en la arquitectura von Neumann, en esta parte, hace pues ya bastante tiempo que sucedió un, un congreso en 1970, si es que no me equivoco, donde se hablaba precisamente de que se estaba buscando o se procuraba la representación de la mente como tal, no desde una perspectiva conductual, sino más asimilada a la cognición como tal. Se estaba huyendo a todo lo que se le conocía como conductismo lógico y demás. Entonces vino esta propuesta desde la máquina de Turing, después este diagrama de la arquitectura von Neumann para representar o presentar esta idea innatista del cerebro, ¿no? Es decir, el cerebro es como un ordenador o como una computadora, ¿sí? Cuya estímulo externo, output, pues entra, computa y conductualmente pues también expulsas una respuesta a ese estímulo, ¿no? Entonces, conforme se hablaba de esta analogía o de esta metáfora, pues se iba complejizando más la cosa hasta llegar a este punto de pensar que nacíamos ya desde, por ejemplo, las posturas chomskianas de ya precableados, ¿no? O reprogramados como si fuéramos computadoras para comprender el mundo de cualquier forma que se nos presentara, ¿no? Entonces, esta arquitectura von Neumann, pues, es la que pondera que la representación del mundo, pues, empieza siempre en el cerebro, ¿no? O sea, nosotros, todo clase y todo tipo de representación de la experiencia humana, pues, empieza o nace y muere en el cerebro, muy aparte de lo que pudiera, de la influencia que pudiera tener el contexto y también nuestro hecho corpóreo, ¿no? Ahora, Eh, el concepto ¿cómo se llama? De mente extendida o mente en la nube fue uno de los primeros que empezaron a surgir para poder contrarrestar esto, ¿no? Y pues bueno, el concepto de mente extendida no significa que nuestra mente esté como en Internet o en una nube, ¿no? Sino que tanto Clark y Chalmers explican que las herramientas externas forman parte constitutiva de los procesos cognitivos. Cuando una persona, por ejemplo, con Alzheimer se apoya en una libreta para recordar direcciones, esa libreta no es solo un apoyo externo, sino que se integra funcionalmente a un sistema cognitivo de la persona. Y en la vida cotidiana, pues ocurre lo mismo, por ejemplo, con un GPS, con la calculadora o incluso con el lenguaje escrito, donde todos son prolongaciones de nuestra mente.
La mente entonces no se reduce al cerebro como tal, sino que se extiende hacia el mundo. Eso también lo menciona Sean Gallagher, ¿no? Ahora, hay quienes hablaban de la cognición 4E como una especie de moda pasajera. Hay ciertos críticos de la cognición 4E que hablan de ello como eso, como una moda pasajera, pero la idea de que la mente está corporizada, situada en activa y extendida, pues responde a un giro paradigmático en la ciencia cognitiva desde los años 90. No es un adorno conceptual, sino la manera de integrar la fenomenología en enfoques de psicología ecológica, teoría de los sistemas dinámicos o neurociencias contemporáneas. Ahora, la cognición 4D no sustituye a las ciencias cognitivas como tal, sino que las amplía, recordando que la mente no se entiende en aislamiento, sino como una red de cuerpo, mundo y el otro, o les otres, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay quienes también se pudieran confundir la autopoiesis de Maturana, ¿sí? Con una especie como de encierro solipsista, ¿no? Es decir, eh, que este concepto que introdujo Maturana y Varela cuando trabajaron juntos, pues describieran seres así como encerrados en el ostracismo, no, no, para nada, sino que describen a los seres vivos como redes que se producen y se mantienen a sí mismas. Pero eso no significa aislamiento, sino que al contrario, la autopoiesis solo es posible gracias al acoplamiento estructural con el entorno. Una célula, por ejemplo, se organiza a sí misma, pero lo hace en interacción con un medio que le provee nutrientes, energía y condiciones de vida. Y pues, en los seres humanos la autopoiesis se amplía a lo simbólico y a lo social. Es decir, no sostenemos en redes de sentido, lenguaje y cultura eh, que pues son indispensables de nuestra organización biológica. Ahora, el enactivismo tampoco niega esta idea como de mente interna. A veces se malinterpreta el enactivismo como si se dijera que la mente no existe dentro y que todo está afuera, ¿no? Todo está, o todo lo traemos por fuera, ¿no? Sino que en realidad lo que afirma es que no se puede comprender lo mental sin el acoplamiento dinámico con el entorno. La mente no es un procesador, o sea, no es una computadora interna que representa un mundo externo ya dado, ¿no? Sino un proceso en activo, es decir, un traer a la mano el mundo a través de la acción. Así, lo interno y lo externo se codefinen, pues. Una metáfora es, por ejemplo, el bailarín. No existe danza interna ni separada del escenario. O sea, la danza ocurre en el acoplamiento del suelo, el aire, la música. Y así funciona la mente, ¿no? Como una coreografía organismo-mundo, según lo que dicen Varela, Thompson y Rusk, ¿sí? Y también en algún momento, con esa teoría de los sistemas dinámicos, pues Maturana, Di Paolo y otros más. Hace poco, profe, escuchaba sobre la epigenética. La epigenética habla y contradice a la genética anteriormente analizada, donde dice que nuestro ADN ya viene predestinado a traer ciertas enfermedades, a padecer ciertos rasgos y todo, pero lo menciona, la epigenética menciona que a partir de estímulos externos, muy parecido a lo que comenta aquí en este caso, la genética se transforma. Pues, o sea, esto quiere decir que se activan ciertas enfermedades dependiendo al entorno en el que te desenvuelvas, ¿no? Entonces varía mucho la genética de una persona, no tanto por la parte interna, sino por lo externo. Y es algo, ahorita me hace sentido algo de lo que habla, cómo esta parte habla sobre esto, pues sobre la convivencia entre la mente interna y el entorno físico, cómo se correlaciona
y hacen una simbiosis los dos, güey. O sea, y no es una cosa separada, sino que una hace la otra. Me llama la atención. Tendemos a separar los conceptos, ¿no? Tendemos a separar las ideas, porque pues traemos precisamente esta formación dualista, ¿no? De separar una cosa de la otra o que sean sustancias distintas. Todo está imbuido en la entropía del universo, ¿no? O sea, nosotros no podemos, separar mis pulmones de mi corazón ni tampoco viceversa podemos separar el chocomil, o sea, la leche del chocolate, porque así es la entropía del universo, ¿no? O sea, pero en ese sentido que mencionas, sí, o sea, y eso sí vale la pena clarificarlo. La cognición 4E, así como también el enactivismo, no suprimen el mundo externo, ¿no? O sea, la influencia del contexto en el hecho corpóreo, sí, no se suprime para nada, ¿no? O sea, inclusive Husserl profundizaba en la idea de que el cuerpo no es simplemente un objeto biológico entre nosotros. O sea, él habla de un cuerpo vivido, ¿sí? Frente a un cuerpo físico, ¿no? O sea, el primero es la manera en que habitamos el mundo, o sea, el cuerpo que se siente, que se mueve, que percibe y actúa, por ejemplo. Como cuando conduzco un automóvil, no pienso en términos biomecánicos, ¿no? El coche se prolonga en mi cuerpo y lo vivo como una extensión de mis posibilidades motrices. Entonces esa dimensión de cuerpo vivido no puede reducirse a datos fisiológicos, ¿sí? Sino que es precisamente un hecho experiencial. El resultado material de esa interacción experiencial es precisamente esto de lo que tú mencionas, pues que atañe más al aspecto material, ¿no? Que si, por ejemplo, tengo disposición al cáncer por cierta interacción con cierto elemento en el contexto, pues eso solamente va a cambiar la forma experiencial en mi organización biológica, pues. Cómo yo siento el mundo, cómo lo percibo, es como yo voy a formar mis abstracciones, ¿sí? Ahora, bueno, quisiera retomar el comentario que de aquí del compañero Javier Soto dice, soy nuevo en esto, que me hace lo complejo, excelente presentación, muchas felicidades. De nuevo, manejamos conceptos muy complejos, sí, yo entiendo que esto eh, puede parecer así muy distante, pero créanme, conforme vayan avanzando los webinars, vamos a ir clarificando más a profundidad, más a detalle estos conceptos que tienen que ver con la mente, con la cognición, con la experiencia, ¿sí? Con las interacciones de los organismos, con los contextos y sus referentes subjetivos, ¿sí? Porque hay mucho que abarcar, ¿no? Ya lo decía David Chalmers, que esto al momento de explicar, por ejemplo, cuando él planteaba el problema fácil, el problema difícil de la conciencia, pues nosotros, el método científico por lo general le hace una pregunta a la naturaleza en forma de un experimento, ¿no? Y la naturaleza responde en forma de conductas y el afán de la ciencia es predecir esas conductas en el futuro. Pero cuando se llegan a aspectos como la experiencia, la conciencia, ¿sí? La mente como tal, pues a veces tienen que ser propuestas más arriesgadas para poder llegar a conclusiones que quizás no conocíamos. Entonces, esto es complejo, sí, pero también tiene mucha relación con la vida experiencial, o sea, con nuestro propio referente anecdótico, nuestro experimentar con el mundo a través de nuestra historia de aprendizaje. Entonces, como les digo, esto es complejo, sí, pero esta es una buena manera de empezar. No sé si hay alguien más aquí, algún comentario que quisieran hacer, alguna aportación. Eh, Pues bueno, si quieren, si gustan, en el próximo webinar, ya habiendo explorado un poquito más los conceptos, podemos analizar y debatir sobre esos temas. Adelante, los invito a quien quiera participar más a detalle. Yo sé que vamos empezando con esto, no se preocupen. Pues ya llegamos a una hora, pienso que es tiempo suficiente, pero porque casi no hubo participación, no se preocupen.
Vamos a profundizar un poquito más en el próximo webinar y pues adelante, cualquier duda, cualquier detalle, estamos a la orden, colegas. Bueno, muchísimas gracias, profe, por su tiempo y su participación. Y se ve que tiene un amplio conocimiento sobre el tema y pues deseosos de aprender un poco de lo que sabes. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar aquí apoyando este viaje que estamos emprendiendo. No lo queremos hacer solo, también quería cerrar también este webinar haciendo la invitación para que participen en el seminario, quienes gusten, después de cerrar estas sesiones. Estamos buscando personas que quieran participar, colegas psicólogas, psicólogos, colegas lingüistas que quieran entrarle, inclusive colegas del área de ingeniería que quieran entrarle a la investigación en un seminario como este, pues adelante, nosotros estamos más que bienvenidos porque también hablábamos en algún momento de la transdisciplinaridad en este tipo de investigaciones. Em, Creo que pueden haber muy buenos resultados de estas interacciones y podemos generar inclusive programas de investigación que puedan emanar de este trabajo colegiado. Entonces, pues muchas gracias, se los agradezco muchísimo. Nos vamos a ver a la próxima y cualquier duda, cualquier detalle, pues estamos ahí a la hora. Que estén muy bien.